Bienvenidos seres humanos extraordinarios, y lo de seres humanos extraordinarios no lo digo y hoy menos que nunca como coletilla, sino porque sé que ustedes saben interpretar que lo normal sería que nosotros diéramos ganchos de shorts a punta pala para captar y a partir de ahí hacernos del grupo que necesitamos para los 50 suscriptores para ya comenzar a grabar directos, pero tampoco es algo que nos desespere. No estamos desesperaicos para eso, sino que también queremos ofrecerle, porque lo valoramos, a ustedes que ya están suscritos, temas un poquito más largos que los shorts de 3 minutos o 2 minutos. Entonces, pues sé que ustedes valoran eso y sé que ustedes saben verlo, por eso es que sería bonito establecer una comunidad con ustedes, porque sé que ustedes son capaces de ver esas cosas, o así lo siento yo. Y estamos hoy con el tema de los misioneros de doble vía, que lo primero, que los misios eran una tribu de el noroeste de Asia, que de ahí viene el nombre de misionero, porque eran una tribu. Y también hay un programa por ahí, había un programa de unas peruanas simpáticas pero perdidas que se hacían llamar misias pero viajeras, porque misio en Perú tiene la connotación de personas que no tienen dinero. Y bueno, de esa serie de cosas es que viene la palabra misionero, que si nos fijamos en el origen de las palabras, pues todas tienen un origen grecolatino más bien pagano, ¿verdad? Y de esto se aprovechan mucho los que luego quieren enseñar lo hebreo tirando a defender lo judaico, de que las raíces de palabras como victoria, como Gloria, por ejemplo, también eran diosas griegas, ¿no? Y, pero vamos, que eminentemente el lenguaje siempre va a estar, digamos, contaminado de mitología, eso es así, y mitología antigua, ¿no? Mitología en este caso la grecorromana. Pero bueno, aparte de eso, que misionero sí tiene esa trayectoria, esa etimología que sí nos ayuda a ir descifrando lo que es un misionero, ¿no? Porque claro, tiene algo de que no tiene dinero y tiene algo también de que viene de una tribu que ya está totalmente extinguida. En ese sentido, sí le da un poco de significado a lo que en verdad hoy es un misionero. ¿Por qué? Porque hoy no se sabe quién evangeliza a quién, y les voy a contar el caso. Resulta que cuando digo misionero de doble vía es porque lo he visto así. Esa doble vía de la cual yo he sido testigo es de Ecuador y España, porque he visto a españoles ir a Ecuador y a ecuatorianos venir a España y vivir en España. ¿Por qué? Porque ambos misioneros y ambos ministerios de iglesia se vieron en la necesidad totalmente contradictoria de que una nación tenía que evangelizar a la otra, ¿no? Cuando venían supuestamente del mismo evangelismo reformador o protestante. Entonces, el primer misionero que hablaré será del ecuatoriano, que se vino aquí a España y le pusieron, vamos, algodones para recibirlo, porque le dieron para casarse a la mujer del imberbe ministro que estaba aquí en Asambleas de Dios y en un pueblo cercano, y la hija era bellísima, es bellísima, será todavía. Rubia, con los ojos azules, un bombonazo. Y entonces trajeron a esta persona ecuatoriana, que este ecuatoriano se expresaba para predicar en un tono monótono totalmente, que era profundamente soporífero. No tenía aptitudes
de oratoria para nada, pero aún así, bueno, pues decidieron desde esos ministerios evangélicos ecuatorianos levantarlo y mandarlo para acá, para España. Ya digo que fue un éxito rotundo en su vida para él, porque así cualquiera es misionero. Claro, si así se las traían a Alfonso X, decían por aquí. Claro, si te van a traer a la más guapa de la iglesia, a la mujer más guapa de la comarca, pues claro, lógicamente sale bien ser misionero, ¿no? Entonces le salió bien el tipo que tenía rasgos, pues eso, indios, ¿no? Pues tendrán sus niños y habrán formado ya su familia, que me imagino que seguirán juntos. Bueno, eso lo primero. Y llama la atención, ¿no? En Ecuador pensaron que España debía ser evangelizada y entonces lo mandaron para acá. Ahora, acá la misma denominación Asambleas de Dios también mandaron para allá, para Ecuador. Ya digo que es enormemente contradictorio. Al final te das cuenta de que es un negocio por la misma doble vía que practican. Y mandaron a un ministro, que hoy en día es un anciano de 80 años, lo mandaron para Ecuador. Este hombre, su historia sí la conozco más de primera mano, y es que era de padres que eran comunistas a ultranza, y él era anarquista. Y contaba de que se vio impelido a hacer un atentado a alguien, y en el atentado que él, por supuesto no, que él en su caso no tenía, digamos, la capacidad de violencia para efectuar aquel atentado, aunque estaba en las filas del anarquismo, y entonces tomó la excusa de que recibió la conversión de aquel cura contra el que iba a atentar, que a través de las palabras del cura se convirtió. Bueno, esto fue un mecanismo de autodefensa psíquica para no ejecutar la violencia que había pensado ejecutar, ¿no? Era la única explicación razonable que le quedaba, y ahí se agarró. A partir de ahí, que fue conociendo Biblia y conociendo a Dios, y luego fue un ministro muy jovencito, a expensas de que sus padres, que eran los dos comunistas, como he dicho, beligerantes, le pegaran palizones terribles, y hasta que orinó sangre, ¿verdad? Y entonces, a pesar de esto, veía a sus padres como futuros integrantes del cielo para él, porque los excusaba de alguna manera, ¿no? Y los veía en el cielo, aunque sus padres jamás se arrepintieron ni de militar en el comunismo ateo, ni de pegarle los palizones que le pegaron. Pero aún así él veía a sus padres en el cielo. No sé a cuento de qué, pero bueno, pues eso, que cada uno busca su satisfacción y lo que le da paz mental, ¿no? Entonces, este anciano me anunció a mí la Torá, y me anunció la Torá, y luego no, cuando ya se vio presionado para dejar de hablar conmigo porque le presionaba mi etnia a él para que no me enseñara cosas diferentes a los pentecostales étnicos, pues entonces él se apartó de mí y ya me daba largas. Y yo insistía en estar con él, visitaba su casa, su biblioteca, donde tenía, por cierto, una colección de Talmud que él discernía que no era aplicable para la vida, pero que ahí lo tenía, ¿verdad? Pues se había hecho de un Talmud muy extenso, y de libros muy interesantes y traducciones directas del hebreo que aparecían en caracteres hebreos. Y entonces me incursionó un poco en el hebreo, en el arameo, que él decía el primero
que el hebreo no era un idioma, sino que era una efeméride y que el arameo era lo que es un idioma. Bueno, y entonces sí, me aportó en primera instancia cosas, pero sí vivió muchas contradicciones. Casó a sus hijas, a una la casó en Ecuador precisamente con otro de los rasgos indios claramente, sus hijas eran bastante bonitas, y luego la otra, la menos favorecida, pues le dio para ser su marido a un evangélico también de las filas de Asambleas de Dios, que fue su auténtica pesadilla porque lo contradecía en todo y no aceptó el mensaje de la Torá jamás, y lo contradecía y le amargaba la existencia. Un tipo pusilánime, un tipo bastante, ¿cómo decirle?, hipócrita, fariseo, servil siempre con los pastorados, en fin. Y además su padre de este, pues lo esquilmaron en la iglesia, en asambleas de Dios, porque le sacaron mucho dinero, de tal manera que gracias a él es que pusieron un templo que es grandísimo aquí in the city, y un templo desasistido totalmente porque apenas van feligreses, y tenían allí proyectos de hacer un centro de acogida para gente necesitada o gente de calle, pero jamás eso se llevó a cabo, y al final lo que sí se produjo fue un desfalco del pastorado de la familia Calvache aquí en Linares, que luego fueron acusados de despilfarro económico y de fraude por las propias ovejas, ¿no? Bueno, entonces ya dejamos ese tema aparcado. Entonces, la mejor época de mi amigo anciano que me predicó la Torá, que fue misionero, que fue desde aquí, desde Asambleas de Dios a Ecuador, pues fue su época más bonita, y es donde casó a algunas hijas y donde fue más feliz. Entonces él quería volver a Ecuador a tratarse, porque estuvo trabajando aquí en una fábrica que fue muy nociva en los humos y la energía que tenía que ver allí, y entonces fue muy perjudicial para su salud, y para curarse estuvo en Ecuador, pero luego cuando ella quiso regresar, su familia lo tenía bastante atado, que ya no fue capaz nunca más de librarse de su familia e irse para allá. Y él decía que tenía que guardar el testimonio con su familia y la compostura y no huir, porque si no tiraba el testimonio y su familia nunca iba a abrazar Torá, cosa que nunca hubiera hecho ni nunca hizo su familia de abrazar Torá, sino que siguió en su pentecostalismo y en su dominguismo. Y al final nuestro misionero español que estuvo en Ecuador, pues quedó con tan poco propósito en la vida que ya no fue capaz ni de encender el radiador, porque él necesitaba poner el radiador en invierno para sacudirse de los microbios que le afectaban desde que trabajó en la fábrica, y él temía tanto a su mujer y a sus hijos, pero en este caso ya solamente a su mujer, porque ya se quedaron los dos solos, todos los demás niños y niñas ya se casaron, el niño que tienen y las niñas. Y él, fíjese ya si quedó en tal pusilánime, quedó como tal pusilánime, que ya ni siquiera se atrevía a encenderse el radiador para sacudirse los microbios que le afectaban, sino que ya pasaba frío, no se atrevía ni a encender el radiador. Igual que tampoco se atrevió luego a juntarse conmigo y a seguir explicándome de la Torah y todo esto. Y además que cuando me vio crecer ya, y cuando me vio que yo ya iba por otro lado, ya me decía que ya no sabía por dónde iba yo. Bueno, pues precisamente cuando la gente ya no te puede etiquetar es cuando verdaderamente estás siendo libre. Entonces, pues enormemente contradictorio este episodio, ¿no? Porque las mismas asambleas de Dios mandaban a ecuatorianos a España para evangelizar, que cuando aquí ya está todo el mundo predicado y apostatado, y enviar gente de España para allí, para Ecuador.
que eso ya lo hicimos los españoles, pero vamos, con aquella frase de la sangre ¿cómo es? La letra con sangre entra, ¿no? Entonces ya es absurdo ponerte allí a predicar. De todas formas, que tampoco en lo que es el mensaje de la buena nueva, no es un asunto nacional, ni supranacional, ni siquiera de mandar expediciones, de mandar misiones, ni nada de eso. Al final es que cada cual sea responsable de su casa y por lo menos a su casa sea capaz de instruirla en los valores éticos de la Torá. Y bueno, y hasta aquí este mensaje. Si les gustan estos temas, pues suscríbanse, y a los que están suscritos, que más bien estos temas son para los que ya están suscritos, pues sigan disfrutando de los mensajes. Hasta otra y gracias.